la palabra de Dios verso a verso. ¿Y qué significa estudiar verso a verso? Es que de alguna manera Dios nos ha enseñado que la palabra de Dios es una sola, aunque está conformado por un conjunto de libros, pero en realidad es una sola y tiene un solo mensaje. ¿Y ese mensaje quién es? Jesucristo. Libro de la Biblia donde tú vayas siempre vas a ver a Jesucristo. Y quizás no literalmente, pero vas a ver cómo es que Dios te va mostrando que en medio de todo eso estaban anunciando ¿a quién? A Cristo. Pero a veces decíamos el peligro de estudiar la palabra de Dios de una manera desordenada o aleatoria puede hacer que de pronto un texto bíblico lo inclinemos a nuestro favor, los predicadores, y digamos cosas que realmente la Biblia no dice, y enseñemos realmente cosas que la Biblia no dice. Pero el estudio de verso a verso nos ayuda a entender de que todo el libro, por ejemplo, ahora estamos estudiando ¿qué? Gálatas. ¿Cómo lo hemos denominado? Firmes en la libertad. Y hemos dado todo el contexto de qué trata, por qué Pablo escribió a los Gálatas y qué es lo que Pablo quería enseñar a los hermanos que estaban en Galacia. Y una vez que hemos entendido el contexto de qué es lo que estaba sucediendo, entonces podemos hacer una correcta interpretación y finalmente una correcta aplicación a nuestra vida. Y hoy vamos a entrar al capítulo 5, versos 13, 14 y 15. Va a ser uno de los domingos donde estudiamos solo 3 versículos. Normalmente estudiamos 14, 15 versículos, ¿no? Pero quise detenerme un poco aquí en estos 3 versículos porque creo que son relevantes para el cristiano. Pero entonces te invito a que tú puedas ir a tu Biblia, a Gálatas capítulo 5. Y sé que aquí hay personas nuevas que quizás por primera vez están escuchando, otros que vienen después de varios domingos y de pronto como que... no sé si tú has visto en esos programas o películas o series, o bueno, no veo telenovelas, pero donde dice capítulos atrás, ¿no? Como que te dice lo que pasó primero, como para que entres en sintonía con lo que ahora vas a ver, ¿no? Algo así vamos a hacer, ¿ya? Recordemos un poco, ¿por qué se le llaman los Gálatas? Porque era una serie de iglesias que estaban, ¿dónde? En la región de Galacia. ¿Y cuál era esa región de Galacia? En esta región de Galacia dice había una serie de ciudades como Listra, Derbe, Iconio, que Pablo en su primer viaje misionero había llegado a estos lugares y había predicado el Evangelio de Cristo, es decir, la salvación por la fe puesta en Cristo. Y les había mostrado que la salvación es por obra y gracia de Dios, que como hombres no podemos hacer nada para alcanzar esa salvación. Y que el Señor nos llama y nos muestra, ya nos ha mostrado su misericordia viviendo Cristo y muriendo en una cruz. Y lo que el hombre puede hacer lo tiene que hacer es creer en esta obra preciosa que ha hecho Cristo. Y eso te hace salvo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, dice, tú eres salvo. El Señor Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dijo, el que se congrega tantos domingos y de pronto diezma y hace esto, aquello, hace su pacto, entonces vivirá. No dice eso. Entonces Pablo enseñó este evangelio. ¿Qué sucedió? Pablo continuó su viaje y de pronto se entera que a estos mismos lugares de Iconio, Listra, Derbe, habían llegado otros falsos maestros, a los cuales Pablo los llamaba los judaizantes. Eran de nacionalidad judía probablemente, y habían llegado y habían dicho, y de alguna manera estaban poniendo en descrédito la enseñanza de Pablo, como que diciendo que ese evangelio está incompleto. Que es cierto, tenemos que creer en Cristo, pero necesitamos hacer algo más. Y ese algo más ellos lo llamaban la circuncisión. Es decir, ellos estaban enseñando que aparte de creer en Cristo, para que tú seas salvo, necesitabas circuncidarte. Y circuncidarte significaba muchas cosas. Era el primer paso para tú convertirte al judaísmo. En otras palabras, lo que estaban diciendo es que si tú quieres ser salvo, primero tienes que ser judío. Un judío, uno convertido al judaísmo. Y convertirte al judaísmo significaba que tenías que estar obligado a cumplir cada una de sus leyes. Y no solamente cada una de sus leyes, sino también cada una de sus tradiciones. El no comerá ciertos alimentos, el guardar el día sábado, una serie de cosas, maneras de vestir y una serie de añadiduras que tenían, que ni siquiera ellos lo podían cumplir en algún momento, lo dijo Jesús. Amén. Entonces, todo esto está sucediendo. Entonces Pablo se entera de esta, vamos a decirlo así, barbaridad, de este falso evangelio, y Pablo comienza a escribirles, y Pablo dice, no, estoy asombrado que tan pronto han abandonado el evangelio de la gracia, de la salvación mediante la fe,
y han prestado oídos a esas falsas enseñanzas. Y el capítulo 1, versos 7 y 8 es contundente. Lo voy a leer para poder entender la indignación de alguna manera de Pablo. Capítulo 1, versos 7 y 8 dice, desde el 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, ¿qué dice? Un evangelio diferente, un evangelio distinto a la gracia, un evangelio distinto a esa gracia que solo lo podemos obtener en Cristo, o se nos puede dar en Cristo. Y luego dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, quieren distorsionar, cambiar, adulterar el evangelio de Cristo. Verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice Pablo? Sea anatema. La palabra anatema es sea maldito. No viene de Dios, es de maldición. Y cierto, si hay un solo evangelio, si hay una sola manera de ser salvos, que es mediante la fe puesta en Jesucristo, si hay un solo camino, si hay una sola verdad, y viene alguien y te dice, no, este también es un camino. Es de maldición, ¿saben por qué? Porque no es el camino. Puede parecerse, puede ser idéntico, parecido, pero no es. Te va a llevar a otro destino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie verá al Padre si no es a través de mí. Pero yo te digo, sí, mira, yo también creo en Jesús, pero ¿sabes qué tienes que hacer? Si al final, no sé si te has escuchado esto, ¿no? Todas las religiones te llevan a Dios. ¡Falso! ¿Quién te ha dicho eso? Pero lo hemos escuchado y a veces lo hemos creído, que todas las religiones nos llevan a Dios. A su propio Dios será, pero no te llevan a Dios. El único que te lleva a Dios es el Hijo. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. En ningún otro nombre hay salvación dado a los hombres, sino en quién? En Jesucristo. La Biblia es contundente que la salvación solo es en Cristo. Por eso es que Pablo está indignado con ellos y de pronto está diciendo, no puede ser, no es posible. Y entonces Pablo en los primeros 4 capítulos, va a mostrar argumentos contundentes para mostrar por qué es que el evangelio que él ha predicado es el verdadero. El evangelio mediante la fe puesta en ¿quién? En Jesucristo, y que es otorgada por gracia. ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido. Que ningún ser humano se merece poder decir, yo me merezco, Señor, que me des salvación, porque yo hice tales cosas, tales obras. Eso no existe ni lo hay. Entonces, ya el capítulo 5, volviendo al capítulo 5, ya Pablo de alguna manera cambia su tono, vamos a decirlo así, después de haberlos exhortado duramente a los hermanos que estaban en Galacia. Pablo a partir del capítulo 5 ya comienza a enseñarles cómo es que ellos tienen que vivir esa libertad que tienen en Cristo. Ya les ha mostrado que ellos han sido libres de la condenación del pecado, que ellos han sido libres del pecado y que ellos han sido libres de la muerte, que es la paga del pecado, que ellos han sido libres incluso de estar cumpliendo la ley para obtener salvación, que no tenía sentido. Entonces Pablo ya a partir del capítulo 5 comienza a exhortarles qué es vivir una vida en libertad, en esa libertad que nos ha dado Cristo. Y también al mismo tiempo les va a mostrar las implicancias peligrosas de seguir la ley queriendo alcanzar salvación. Por eso que en el capítulo 5, en los versículos 2 al 6, tú puedes encontrar estos pasajes. Mira, capítulo 5 del verso 2 al 6. Mira lo que dice el 5, 2 al 6, lo tengo acá. Dice, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis de nada, ¿qué dice? De nada os aprovechará Cristo. Es decir, de nada sirve que tú digas que crees en Cristo si de pronto estás buscando circuncidarte para por si acaso. Es como que decir, no estoy tan seguro de la obra de Cristo en la cruz, por si acaso me circuncido. Entonces eso está hablando de una fe falsa. Tu fe no está plenamente puesta en Cristo. Yo creo en Cristo, pero por si acaso voy a tener mi amuleto por ahí. Pero por si acaso voy a hacer esto. Vale, entonces, ¿estás creyendo o no estás creyendo? Dice que tenemos un Dios celoso, y lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? No te harás dioses ajenos. Pero dices, no, pero yo creo también en Jesús.
pero también creo en esto, en aquello. Y entonces Dios te dice que eres un Dios celoso, que hay un solo nombre dado a los hombres y quien hay salvación es Jesucristo. Entonces Pablo les dice, no, de nada les va a aprovechar. Pero ya yendo al tema del día de hoy, mis hermanos, mira lo que dice en el verso 1 del capítulo 5, dice: estad pues firmes en la libertad, ¿qué dice? Con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y esto nosotros lo ejemplificamos de la siguiente manera, ¿no? Que cuando estábamos sin Cristo, estábamos de alguna manera, dice, esclavos. Y uno podría decir, ¿esclavo de qué? Decían los judíos. Estábamos esclavos del pecado. Y Jesús se les ha dicho eso en más de una ocasión a los judíos. Cuando ellos dijeron, ¿esclavos de qué? Nunca hemos estado esclavos. Nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, ustedes son esclavos del pecado. Y no solo los fariseos o los judíos, sino toda la humanidad está bajo pecado. El libro de Romanos dice, por cuanto todos pecamos, fueron destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno solo que haga el bien. Entonces, aquel que dice, pero pastor, usted no me conoce, yo soy buena gente. Bueno, pero Dios sí te conoce. No creo que seas tan bueno. Porque el solo hecho de decirlo, le está hablando de una soberbia. Aquel que dice, bueno, Luis sí tiene pinta de pecador, pero yo, pastor, él necesita sí de Cristo, pero yo no creo. Ese simple hecho, yo estaba hablando de incredulidad. Y decíamos que hay un pecado que nos condena. Y ese pecado que nos condena no necesariamente es la borrachera, no necesariamente es el hurto, no necesariamente es la droga. El pecado que nos condena es la incredulidad. Porque yo puedo decir, yo nunca he tomado un vaso de cerveza, pero eso no me hace salvo. Ella podría decir, yo nunca he mentido, pero eso no le hace salvo. Sofía podría decir, yo nunca di un vasito de vino, pero eso no le hace salvo. Muchas personas muy educadas igual se van a ir. Si es que no han creído en Cristo, se van a ir, usted ya sabe a dónde, al lago de fuego y azufre. Porque el pecado que nos condena es la incredulidad. Es decir, el hombre, cuando el Evangelio se ha mostrado, cuando Jesucristo se ha mostrado, tenemos dos opciones: crees en Cristo o simplemente no crees. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para... No, mira, el pastor ahí dice que Dios amó al mundo, por lo tanto todos somos salvos. Falso. El texto continúa. Para que todo aquel, esto lo hace individual, Dios murió por la humanidad, amén. Jesús murió por la humanidad, amén. Pero puso un para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y no se pierda. Es decir, ¿crees o no crees? Lo voy a pensar es sinónimo de no creer, mientras termines de pensar. Y Juan 3, 17, 18 dice que ya han sido condenados por cuanto no han creído. Entonces hay algo que te condena, es la incredulidad. Entonces no se trata de qué tan bueno eres, qué tan educado eres, qué tantos valores te han criado. Se trata de reconocer que sin Dios estamos perdidos, que sin Dios estamos condenados a la paga del pecado, que es la muerte. Entonces Pablo les está diciendo, ahora ustedes han sido libres justamente de esa condena del pecado. Y los gálatas habían sido libres, porque todavía Pablo le dice, hermanos míos. Es decir, Pablo está considerando, si ustedes ya han creído en Cristo, pero están queriendo vivir como todavía bajo esclavitud. ¿Qué significa esto? Les contaba, ¿no? Es como que de pronto tengo un pajarito en una jaula, él está enjaulado, está encarcelado. De alguna manera está esclavizado a esas cuatro paredes, vamos a llamarlo así. Y tú le abres la puerta de la libertad y él quiere seguir viviendo adentro. ¿Y qué le dirías? ¡Ey, ya es libre! Emprende vuelo, pero él quiere seguir viviendo adentro. Algo así estaba avanzando con los hermanos de Galacia. Ya habían sido libres. Y Pablo les dice, ¡ey! Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es decir, ellos al querer volver a pretender alcanzar salvación mediante su esfuerzo humano, lo que están diciendo es que yo quiero obtener mi propia salvación. Y solo se están esclavizando nuevamente ahora a la ley. Y no van a poder cumplirlo. Eso es lo peor todavía. Y podrían decir, pero lo intenté, pero igual pues no puedes cumplirlo. Amén.
Decíamos, ¿no? Es como que te estás ahogando en el mar. Te estás ahogando. No te puedes salvar en tus fuerzas, porque estás en medio del mar. Va a ser imposible que tú llegues a la orilla. Y de pronto viene el Señor, que es tu Salvador. Viene a rescatarte y te extiende su mano. Y tú dices, no, Señor, un momento. Yo en mis propias fuerzas lo voy a hacer. Estás desechando a ¿quién? A Cristo. Y por más que lo intentes, no vas a llegar a la orilla. Pero tú vas a decir, pero lo intenté, pero te ahogaste, te dirás. Tu intento no valió de nada. ¿Requiere qué? Fe. Creer en el Señor Jesucristo y sujetarte de Él. Esa es la salvación que Él nos otorga. Pero ese tipo de salvación rompe con el ego del ser humano. Rompe con el orgullo del ser humano de querer ser alguien o obtener algo. Por algo, Efesios 2, 8, 9 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo, don de Dios, para que nadie, ¿qué dice? Se alabe, para que nadie se gloríe y diga, yo alcancé salvación porque hacía chocolatadas en Navidad. ¿Te imaginas? Si fuese por hacer chocolatadas en Navidad, ¿cuántos ya estarían? ¿Cuántos empresarios quizás ya estarían en el cielo? Pero no es por hacer chocolatadas. No es por obras, dice, para que nadie se gloríe. Entonces ahora, verso 13, que es el tema de hoy, 13, 14 y 15, mira lo que dice. Pablo va a seguir exhortando a los hermanos y le dice, porque ustedes, en tu Biblia quizás dice vosotros, es sinónimo, porque vosotros, ¿qué les dice? Hermanos. A pesar de ese desliz, vamos a decir, o de esa duda, de esa encrucijada que estaban pasando los hermanos de Galacia, siendo influenciados por estos falsos maestros, Pablo todavía los consideraba su hermano. Les dice, porque ustedes, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. No le dice porque ustedes han alcanzado libertad. Ustedes han, mira, no les dice, mira cuánto esfuerzo les ha costado que ustedes han alcanzado libertad, así como nuestros héroes que lucharon por la independencia. No le dice eso. Ningún ser humano alcanza libertad en sus fuerzas, sino que dice, hemos sido llamados, ¿a qué? A libertad. Ese es sinónimo de que se nos ha extendido la gracia de Dios y lo que hemos hecho es tomarla, creerla. Hemos sido llamados. Si no se nos hubiese llamado, ¿alcanzaría libertad? No. Tenía que existir un llamado, y ese llamado lo hace Dios. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero vino. ¿A quiénes? A los suyos. ¿Y quiénes eran los suyos según Juan 1:12? Su pueblo. Pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero primero Él tuvo que venir, mostrarse. Y ese es el evangelio que Pablo estaba predicando. La salvación en Cristo. Y esta noche, no sé si algunos por primera vez están escuchando el evangelio de la salvación que ofrece Cristo. Pero Él te está llamando entonces. Está en ti si lo aceptas o no lo aceptas. Está en ti si lo crees o no lo crees. Luego dice, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para, ¿qué dice? Para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y esto quisiera aclarar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo ha refutado tanto el legalismo, ha refutado tanto la ley, ha refutado tanto la religiosidad de los judaizantes, que diciéndoles, hermanos de Galacia, no hay necesidad de que ustedes busquen circuncidarse y estar sometidos a las costumbres, a los ritos, a la ley de los judíos. No hay necesidad, les está diciendo. No lo hagan. Pero no hay necesidad para alcanzar salvación, porque ellos ya eran salvos. Y es más, así no sean salvos, mediante ese camino jamás iban a poder alcanzar salvación. Y les ha dicho porque la ley nos salva. La ley es ese ayo que nos lleva aquí a Cristo. Y nosotros ejemplificamos, la ley es como esa ecografía o esos rayos X que te muestra de qué dolencias tienes, cuál es tu mal, en este caso, de qué pecados tienes, ¿para qué? Para que anheles al médico de médicos, en este caso, para que anheles la salvación en Cristo.
Esa es la ley. Entonces le está diciendo, no hay necesidad de que ustedes cumplan, pero esto trae un peligro. Y es por eso que hoy en día muchos evitan predicar el Evangelio de la gracia, porque dicen, es que si tú dices mucho eso, y les dices a las personas que son salvos solamente por creer en Cristo y por seguir a Cristo, y nada de lo que ellos vayan a hacer es para alcanzar salvación, entonces las personas se van a descarriar, pastor. Se van a ir. Y cierto, vemos ejemplos como esos. Soy salvo por gracia. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Jesús igual me va a perdonar. Entonces, ¿qué dicen? Pachanga. Vivamos la vida loca. Igual Jesús me va a perdonar. Y Pablo va a aclarar que él no está enseñando eso. Porque esa es una mala interpretación de la gracia. Es una mala interpretación de la libertad convertida en libertinaje. Así como el legalismo es una falsa santidad, el libertinaje es un abuso de la libertad que tenemos en Cristo. Y les está diciendo, por eso, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para, ¿qué dice? Para la carne. No uses la libertad como pretexto, como oportunidad para saciar tu carne. Como Jesús siempre me va a perdonar, entonces, un pecadillo, pues, más tarde le pido perdón. Y Pablo está diciendo solamente algo: no uses tu libertad, ¿para qué? Para saciar tu carne. No tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque más adelante va a explicar de que nosotros tenemos el Santo Espíritu de Dios, y ese Santo Espíritu tiene que mostrar un fruto, un cambio sobrenatural y con naturalidad. ¿Qué es eso? Un cambio sobrenatural que las personas van a decir, ¿y a este quién le cambió? Pero va a ser con naturalidad, porque no necesitas actuar, sino que tiene que ser natural en ti ese cambio. Oye, Gabriel, ¿quién no cambió? Que ahora hasta, pastor, quiero bautizarme. Esa obra lo hace el Señor, con naturalidad. Pastor, ¿puedo ayudar en algo? Pastor, tal día hay culto. Pastor, tal día que quisiéramos hacer eso. Y yo veo que no lo hacen porque de pronto quieren un título o un nombre, sino que lo hacen porque algo está pasando dentro de ellos. Y cada uno de los siervos que sirven en esta iglesia, yo les recuerdo eso: sirve al Señor por gratitud, no porque estás buscando un nombre o ser visto por los demás o aplaudido por los demás. Sirve al Señor porque realmente has comprendido que Él te ha salvado en su gracia y misericordia. Es el fruto del Espíritu, que más adelante vamos a hablar, pero solamente lo pongo como ejemplo. Aquel que piensa y dice, bueno, soy libre en Cristo, entonces voy a hacer con mi vida lo que quiero. Pablo dice, no, por ahí no es. Eso es libertinaje, eso es querer, eso es abusar de la libertad que tenemos en Cristo para satisfacer nuestra carne, nuestra naturaleza carnal que tenemos. El ser humano por naturaleza es inclinado ¿a qué? A lo malo. Es tentado, dice, conforme la concupiscencia de nuestros corazones, dice Santiago. Y por lo general está expuesto a eso. Pero ahora que tú has nacido de nuevo, ¿sabes? Antes, cuando estabas bajo pecado, a lo malo lo llamabas bueno y a lo bueno lo llamabas malo. No había mucho que elegir, simplemente elegías por lo malo, porque estabas ¿en qué? Cegado por el pecado, gobernado por el pecado. Y simplemente espiritualmente estábamos muertos. No había quien nos guíe a toda verdad. Por ahí los valores enseñados en casa quizás nos encaminaban un poco, pero no era suficiente. Y por naturaleza hacíamos lo malo. Y si de pronto el hombre engaña a su pareja, ¡oh, qué vivo! Y si de pronto haces un negocio por debajo de la mesa, ¡oh, qué hábil que es para los negocios! ¿Me dejo entender? Que en una discusión grita más y dice más lisuras, él ganó. Eso es normal. Pero eso es normal en las personas que no tienen a Cristo. Pero ahora que tú ya tienes a Cristo, las cosas tienen que cambiar. Ahora tú ya puedes elegir entre lo bueno y lo malo, porque se te ha mostrado qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. Porque ahora el Santo Espíritu de Dios está dentro de ti para guiarte, para darte discernimiento, para guiarte a toda verdad. Y al guiarte a toda verdad también te va a mostrar lo que es incorrecto y lo que no agrada a Dios. Cuando tú entregas tu vida y corazón al Señor y confías en Él,
No es necesario que ni siquiera que se te diga que esto es pecado o aquello, sino vas a percibir dentro de ti que el Santo Espíritu te va a decir, por ahí no es. No hay necesidad de decir, pastor, le llamo, ¿comer 3 salchichas es pecado? No, porque no lo es. Pero antes quizás sí, porque no entendíamos. Simplemente, no digo que el comer salchicha era pecado, sino que antes simplemente pecábamos y ni siquiera teníamos un remordimiento diciendo estoy haciendo mal. Pero ahora tú tienes el Santo Espíritu. Pero sabes, ese Santo Espíritu no elimina tu voluntad. Tú sigues expuesto, pero ahora al menos puedes decidir entre lo bueno y lo malo. Y Pablo te está diciendo, no abuses de tu libertad. No abuses para satisfacer tu carne. Aquel que dice, voy a pecar y después mañana le pido perdón a Dios, de alguna manera no está mostrando las características de una nueva criatura. Porque un hijo de Dios gobernado por el Santo Espíritu no estaría pensando así. Entonces ahí hay algo más profundo que analizar. Quizás realmente no está creyendo en Cristo. Quizás aceptó a Cristo solo por emoción. Lo digo quizás porque no quiero poner en el rol de juez. Pero necesita examinar su corazón, examinar sus pensamientos, de decir, ¿por qué voy a pensar así? Peco y mañana le pido perdón. Una película hace años vi, El Evangelizador. Le predicaba a la persona y después lo mataba. Película, ¿no? Pero a veces queremos actuar así, ¿no? Peco y después le pido perdón. No tiene sentido, mis hermanos. Ciertamente, pero pastor, yo ayer pequé. Sí, ciertamente. En algún momento vamos a caer en pecado, a lo que Juan lo llama caer en pecado. Y si alguno cometiere pecado, dice, abogado tenemos en Cristo. Confiesa tus pecados y Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero mismo Juan también dice que el que practique el pecado no ha nacido de nuevo. La práctica del pecado tiene que ver muchas veces con la continuidad con la que lo haces y la actitud que tienes hacia el pecado. A sabiendas lo haces. Una cosa es caer y otra cosa es practicarlo y decir, está mal, no importa, pero le pido perdón a Dios. Está mal, no importa, le voy a pedir perdón a Dios. Entonces es una praxis, es como que práctica el pecado, es voy adrede al gimnasio a hacer algo, ¿no? Estoy practicando de una manera intencional. Caer en pecado es algo que en un momento de debilidad erraste. Pero al instante el Santo Espíritu se va a contristar y te va a redarguir y vas a terminar en los pies del Señor diciéndole, perdóname. Y vas a dar esa vuelta de 180 grados, ese es el arrepentimiento, y vas a ir ahora en un camino distinto al otro. Mientras que el otro es remordimiento, ¿no? El remordimiento es cuando tú sabes que está mal, pero no sigues. Sabes que está mal y sigues en ese camino. Sabes que está mal y sigues en ese camino. Entonces algo está pasando ahí. Bien, entonces Pablo continúa, dice, si no, dice, servidos por amor los unos a los otros. Pablo lo que está diciendo, más allá de pretender satisfacer tu carne, pon tu vida a disposición, ¿para qué? Al servicio de los demás. ¿A cuánto les gusta que les sirvan? Seamos sinceros. Eso está en nuestra naturaleza. Al hombre le gusta que le sirvan. ¿No es cierto? ¿A cuánto le gusta que le hagan un favor? Está en nuestra naturaleza, nos agrada que nos haga un favor. Pero si yo solo voy a pretender eso, y cuando Dios me llama a hacerle bien a mi prójimo y yo me niego, algo no está bien. Y el mejor ejemplo de hacer algo por los demás es ¿quién? El mismo Señor Jesucristo. Dice que cuando aún nosotros siendo pecadores, ¿Él qué hizo? Entregó su vida por amor a nosotros. Y ese mismo sentir nos llama a tener Pablo. Ese mismo ejemplo nos llama a tener Pablo. A disponer nuestra vida al servicio de los demás. Cuando Jesús llama a Pedro, después de que Pedro lo había negado, ¿qué le dice? Pedro, ¿qué le dice? ¿Me amas? Y él dice, te amo, Señor. ¿Y qué le dice? Apacienta mis ovejas. Eso significa, ponte al servicio de mis ovejas, de las nuevas vidas que iban a convertirse a Cristo. Apacienta mis ovejas.
Entonces una persona que realmente ha entendido el amor de Dios va a estar dispuesto a hacer el bien, pero no porque esté esperando algo a cambio, sino en agradecimiento al Señor. Y lo va a hacer para Dios. Y lo va a hacer queriendo agradar a Dios, no agradar su propio yo y mucho menos buscando aplauso de los demás. Ese es un siervo de corazón. Jesús dijo, quien quiera ser el mayor, que dijo, sirva. Si una persona que no ha nacido de nuevo, le va a ser difícil poder cumplir esa orden del Señor. Se le va a hacer difícil a alguien que no ha nacido de nuevo. Y si lo hace en la práctica, pero en su espíritu va a estar esperando que sean recíprocos con él. Que le digan, muchas gracias hermanito, usted sí se pasó. Y tú decís, ya ves, yo. Y con esa actitud ya estaba hablando de que por más lo que haya hecho no tiene ningún sentido. Entonces, Pablo le dice, más allá de pensar en satisfacerse en su carne, pónganse al servicio los unos de los otros. Pongan su vida en disposición de los demás. Y hay distintas maneras en que nosotros podemos aplicar este principio de ponernos al servicio en amor los unos a los otros. ¿Te gusta saber que de pronto, cuando estás pasando una necesidad, alguien más está orando por ti? Sé sincero, sí. La pregunta es, ¿estás orando por alguien más? Sé sincero. ¿Esta semana has orado por alguien más? Vuelvo a repetir, nos gusta que a veces nos hagan uno que otro favor. ¿Tú has hecho el favor a alguien más con naturalidad, sin buscar nada a cambio por otro? Lo hemos hecho. Otra pregunta, ¿cómo es que hemos llegado a los caminos del Señor? ¿Porque nos habló un ángel o porque alguien más te invitó? Alguien más te habló. Seamos sinceros. Alguien con 2 ojos y una nariz y una boca te habló, ¿sí o no? No fue alguien que tuvo 6 alas como un ángel. Alguien más. Tu hermano, tu papá, tu mamá, un amigo del trabajo, pero alguien más te habló de Cristo, ¿sí o no? Y ahora que ya estamos en los caminos del Señor, decimos, gracias a Dios como Dios usó a esa persona por haberme presentado a Cristo. La pregunta es, ya, eso es bueno. Estás agradecido, pero pregunto yo, ¿tú estás haciendo lo mismo ahora? ¿Estás buscando hacer lo mismo? Hablarle a alguien más de Cristo. Eso es servir a tu prójimo. Eso es ponerte al servicio del Señor. Y no para que esa persona que en algún momento se convierta diga, gracias a la hermana Sofía que me invitó, entonces yo fui a la iglesia. No. Quizás esa persona ni se acuerda. Tal vez ni se acuerda. A mí me invitaron 2 jovencitos a una reunión. Ni siquiera me invitaron a la iglesia. Me dijeron, te invito a una reunión. Yo dije, fiesta. No era cristiano. Pero me dijeron, amigo, te invito a una reunión, vecino. Entonces dije, jovencito, ya voy, ahí voy a tu casa a una reunión. Llego a la sala de esta familia, pues sí, su apellido. Llego a la sala de esta familia y de pronto no veía las luces ni la música, ¿no? Porque me dijeron una reunión y dije, será un cumpleaños, porque yo llamaba reunión esa. Sale el papá, la mamá con su Biblia y me dicen, vamos a comenzar la reunión. Pero no es acá, vamos a otra casa, me llevan a otra casa, eso se llamaba reuniones en célula, lo llamaban ellos, o grupos familiares. Y me llevan a otra casa donde todos tenían su Biblia. Donde todos de pronto sacaban la guitarra y comenzaron a cantar al Señor. Y dije, ¿qué? Ahora, esos 2 jovencitos que de pronto me invitaron, quizás ni se imaginaban la obra que iba a hacer Dios en mi vida. Ni por acá se les pasó a ellos que de pronto el Señor me iba a abrazar en su gracia. Y quizás ellos incluso pudieran haber dicho, bueno, vamos a invitarlo por si acaso, a ver si se convierten. Y Dios hizo su obra en mi vida. Y si en algún momento me encuentro con esos 2 jovencitos, ya no le dicen jovencitos, de estar también tíos igual que yo, les diré, gracias, porque mira lo que Dios está haciendo en mi vida. Entonces, mis hermanos, tú no sabes que cuando estás invitando o hablando a alguien más de Cristo, las cosas que el Señor va a hacer con esa persona. No lo sabes. Pero ¿sabes qué? Hazlo.
Así como nosotros hemos llegado a los caminos del Señor, hay muchas personas que necesitan venir a los caminos del Señor. ¿Y quién? Dice Pablo en los Romanos, ¿cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no le han hablado? Si la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces debemos de ¿qué? Abrir la boca. Hoy estudiábamos el pasaje de Hechos, capítulo 8, con nuestros hermanos de Santa Rosa, y cómo es que Felipe fue obediente a Dios y abrió su boca. Y sucedió un milagro. El etíope se convirtió y terminó bautizando. Alguien más animó a Gabriel para que retome los caminos del Señor y hoy día se está bautizando. Probablemente haya sido su vecino que vive en la casa al costado, Lucho. Pero alguien más estuvo dispuesto a abrir su boca, a invitarlo. Amén. Entonces, mis hermanos, más allá de estar pensando que tenemos ahora libertad para satisfacer nuestros propios deseos, la libertad es para ponerlo al servicio de ¿quién? De nuestro Señor y del prójimo. Esa es la libertad que tenemos. Ahora soy cristiano, el hijo del dueño del oro y la plata, por lo tanto proclamo 3 carros a mi nombre. Eso es satisfacer mi carne. No tiene nada que ver con el cristianismo. Es distinto decir yo soy hijo de Dios y soy responsable, porque la palabra de Dios dice que tengo el ministerio de la reconciliación y que soy un embajador de Cristo, pero no para lucirme, sino para mostrar el evangelio a quienes aún no han oído. Hermano, la Biblia dice que somos luz. Sí, pues, la Biblia dice que somos luz, pero no para que brilles con luz propia, sino para que reflejes la luz de Cristo a aquellos que están en tinieblas. Amén. Entonces, verso 14, mira, dice, hemos estudiado un versículo, hermano, disculpas. Dice verso 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que está diciendo es que cuando tú tomas esa actitud de no tomar tu libertad como ocasión para pecar o para satisfacer tu carne, sino lo pones al servicio del Señor, amando a tu prójimo, sirviendo a tu prójimo, en el fondo de todo el asunto estás cumpliendo la ley. Porque ¿qué decía la ley? No matarás. El que ama a su prójimo no mata. ¿Qué decía la ley? No levantarás falsos testimonios, ¿no? O no mentirás. El que ama a su hermano no miente ni levanta falsos testimonios. ¿Qué decía la ley? Honra a tu padre y tu madre. El que realmente ama a su prójimo, ¿cómo no va a amar a su padre y a su madre? Sería absurdo. Hermanos, los amo y no amo a mi mamá. No honro a mi mamá. No tendría sentido. ¿Y cuánta razón tiene Pablo y también el Señor Jesús? Dijo estas mismas palabras. Que la ley y los profetas se resumen ¿qué? En estos 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo que Pablo está diciendo, tanto quieren cumplir la ley, ama a tu prójimo. Y ahí se resume toda la ley. Y ahí vas a estar cumpliendo la ley, pero no en tus fuerzas, sino impulsado por el Espíritu Santo. ¿Por qué digo impulsado por el Espíritu Santo? ¿Saben por qué? Porque es imposible amar a alguien de verdad, como Dios lo manda, si primero no hemos conocido a Dios. Si primero no hemos comprendido el amor de Dios. Pero pastor, no, yo antes de ser cristiano igual amaba a tal persona. Tenías cariño quizás. Tenías un amor eros quizás. Tenías un amor conforme el mundo lo define quizás, pero no tenías un amor conforme Dios lo ha definido, que es ese amor ágape con el que somos llamados a amar, de una manera incondicional. Y el Señor es el que nos va a capacitar. Y mira lo que dice, no sé si tienes ahí en tu Biblia, primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8. Si tienes ahí en tu Biblia, puedes buscarlo. Y no es que yo te esté diciendo, pastor, ¿por qué usted se atreve a decir que es imposible amar de verdad a la manera de Dios si primero no he conocido a Dios? Es imposible. Es decir, el incrédulo no puede amar realmente como Dios nos manda a amar. Va a tener cariño, afecto, favoritismo, muchas cosas.
pero el amor como Dios nos manda a amar no lo va a tener. Primero de Juan capítulo 4, verso 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, si tú has conocido a Dios, entonces estás capacitado para qué? Para amar, y eres llamado a amar. Entonces lo que Pablo le está pidiendo a los hermanos de Galacia, porque les ha dicho hermanos, lo que le está diciendo es que ellos apliquen este principio. Si ellos ya han percibido el amor de Dios, entonces ¿por qué no están amando al prójimo si tanto pretenden cumplir la ley? Ama a tu prójimo. Primero de Juan capítulo 4, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versos más adelante, en el versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nadie puede decir, ¿saben qué? Yo hoy día amaneció y se me ocurrió amarle a Dios, y eso que no lo conocía. Para que veas. No. Nosotros no podemos amar siquiera a Dios si primero no hemos percibido el amor de Dios. Si no hemos ¿Y cómo es que Dios nos amó? ¿Dónde es que Dios va a materializar o plasmar su gran amor? Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su... Entonces, aquel que no ha comprendido el mensaje de la cruz no está comprendiendo el amor de Dios. Aquel que piensa, Dios me ama porque sale el sol, sí, cierto. Pero eso es una gracia general, porque dice sale el sol para justos y justos. Dios me ama porque hoy día hay oxígeno, sí, pero al mismo tiempo no has comprendido el profundo amor de Dios. Porque Dios también respiran los delincuentes, todos. El de tal manera amó Dios al mundo, y cómo es que Dios mostró su amor, ágape, de entrega, ¿fue dónde? Cuando Jesús vino a morir en la cruz, en reemplazo tuyo. Cuando tú entiendes eso, que Jesús murió en tu reemplazo, entonces estás aceptando primero tu pecado. Segundo, estás aceptando que no vas a poder ser salvo en tus fuerzas y que necesitas creer en la cruz, y eso se llama arrepentimiento. Entonces, cuando has comprendido el mensaje de la cruz, estás comprendiendo el amor de Dios. Y si estás comprendiendo el amor de Dios, entonces estás capacitado ahora tú para mostrar amor a los demás. Y yo no puedo decir que amo a alguien y de pronto no estoy dispuesto a mostrarles a quien tiene el mayor amor, que es Jesucristo. Lo amo, pero no lo paso al mismo tiempo, por eso mejor no le predico, porque si viene a mi iglesia igual no lo voy a pasar. No tiene sentido. No tiene sentido. Pasa, dice, este vecino lo voy a invitar, pero no lo paso. Dice, lo invito que conozca a Cristo, pero que vaya a la iglesia. No tiene sentido. Entonces, bueno, te lo que echa para bocar. Bien, pero mis hermanos, seamos sinceros. Si realmente hemos comprendido el amor de Dios, incluso vamos a estar capacitados para perdonar muchas veces, porque comprendemos el perdón de Dios. Y continuando con Juan 20 dice, si alguno dice, capítulo 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es Pinocho. ¿Qué? Si alguno dice, yo amo a Dios, y para decir amo a Dios es porque ya percibió el amor de Dios, pero aborrece a su hermano, entonces dice, es Pinocho. Disculpa Pinocho, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En otras palabras, Juan está diciendo, la evidencia de que realmente amas a Dios es cuando tú manifiestas tu amor al prójimo. Es difícil en algunas ocasiones, pero esa es la evidencia de que realmente estás amando a Dios, y estás comprendiendo el amor de Dios, estás comprendiendo el Evangelio, estás comprendiendo el mensaje de la cruz. Verso 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también, ¿qué dice? A su hermano. Y qué interesante cuando Juan dice, y nosotros tenemos esta sugerencia de Él, no dice eso, ¿no? ¿Qué dice? Y nosotros tenemos este mandamiento también de Él, que si amas a Dios, ama a tu hermano. Entonces te puedes dar cuenta que Pablo está en la misma línea. Pablo le está diciendo, más allá de concentrarse y de pretender irse al legalismo, a la religiosidad, o pretenderse ir al otro extremo del libertinaje y tratar de saciar su propia carne, ustedes necesitan vivir
el amor de Dios y manifestar el amor de Dios, sirviéndose unos a otros, amándose unos a otros. Eso es cumplir la ley. Sencillo, se los está resumiendo. Y el verso 15 dice: pero si os mordéis y coméis unos a otros. Esa era una frase, como hoy en día diría, pero si se paran arañando, diríamos. Ahora dicen, no sé si estás visto cuando alguien discute, oye, ¿qué te arañas? Decimos, ¿no? Algo así. Entonces era una frase similar. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis los unos a los otros, que no se agravien los unos a los otros. Pero si van a estar lastimándose los unos a los otros, y probablemente esto estaba sucediendo en la iglesia de Galacia, y por algo Pablo le dice. Y Pablo ahora comienza con una exhortación y a corregir algo que probablemente estaba sucediendo entre los hermanos y que él también se había enterado. Los hermanos están tan concentrados en irse hacia el judaísmo o hacia el legalismo, y otros quizás en abusar de la gracia e irse hacia el libertinaje, y en medio de ese desplazamiento incluso estaba sucediendo divisiones, estaba sucediendo riñas quizás. Por eso dice, si se van a estar mordiendo o arañando o agraviando, no tiene sentido. No tiene sentido. Sino por lo contrario, aquí los ha llamado a servirse unos a otros. Entonces, mis hermanos, si ya hemos comprendido el Evangelio y la gracia, mi oración es que no lo hayas comprendido solamente de manera intelectual, sino que eso se vea manifestado en tu forma de vivir. Y ejemplos hemos puesto. Ora por alguien más, invita a alguien más, ayuda a alguien más. Si Dios pone en tu corazón en algún momento hacer algo por alguien más, o detecta la necesidad, y comenzando por casa, tanto de tu hogar como también la casa, que podríamos llamar es la iglesia, si tú detectas que alguien está pasando necesidad, no podemos ser indiferentes. Y eso es algo que como iglesia tratamos de cuidar. Si tratamos que alguien de nosotros se duele, también nos tiene que doler a nosotros. Si alguien de nosotros está pasando un momento difícil, nosotros también tenemos que apoyarlo en oración, y a veces meter la mano al bolsillo y poder, sin hacerlo público necesariamente, sino que sea con naturalidad nuevamente, sin esperar algo a cambio necesariamente, pero necesitamos hacerlo. Santiago dice: muéstrame tu fe con tus obras. Pastor, total, usted nos ha dicho que las obras no salvan. Sí, y sigo sosteniendo eso, las obras no salvan, pero la obra genuina muchas veces evidencia tu verdadera salvación. Tú no obras para ser salvo, pero si has sido salvo, estás capacitado para hacer buenas obras. Y una buena obra es, vuelvo a repetir, amar a tu prójimo. Hazlo con amor, sin esperar nada a cambio. Jesús estaba ahí, dice, siendo flagelado, siendo abofetado, siendo insultado. Y él pudo haber dicho, y la multitud diciendo: ¿a quién quiere que libere? Humanamente él pudo haber dicho: mira, ¿cuántos he sanado? ¿Cuántos panes he multiplicado? ¿Cuántos endemoniados? ¿No? Humanamente uno podría decir: Jesús se la lleva, ¿no? Es porque era una especie de escrutinio, ¿no? Barrabás acá, el delincuente, y a este lado Jesús. Más allá de si creían o no creían que era el Hijo de Dios, era un hacedor de bienes. En esos 3 años había mostrado muchos milagros. Y era muy probable, entonces, si lo van a someter a un escrutinio, que de pronto diga, Pilato de alguna manera pensó así, ¿no? Dijo: no encuentro pecado en este hombre. Entonces dijo: oye, voy a liberar a uno, y quizás así el pueblo de pronto diga: ¿a quién quieren que libere? ¿Cuál era aquí, por probabilidad y estadística y encuestas, si Ipsos hubiese hecho una encuesta, ¿quién debería haber sido liberado? Jesús. Y Jesús está ahí parado, y ¿qué escucha? ¿A quién quieren que libere? Barrabás. Jesús pudo haber dicho: ni más con ustedes, no más milagros, chau la cruz. No hizo eso. No hizo eso. Y estando en la cruz, siendo abofetado, siendo insultado, su ropa siendo sorteada, haciendo tantas cosas, que dijo: perdónalos porque no saben